Ya le presento a Jade Hola, y a Naya. Mucho gusto. sí, somos hermanas, yo tengo 24. Yo tengo 23 y crecimos y crecimos en las Islas Canarias, pero somos francesas y congoleñas. Jade y Naya para mí es un dúo de hermanas que quiere compartir la pasión que tienen por la música con la gente y el amor de la música. Genial. Mejor que nunca. Ay, Una pregunta como que usted sabe que el camarógrafo siempre tiene el brazo allá atrás. Bueno, señores, estamos en un nuevo programa de Floppy TV Show, como ustedes saben, dándole contenido diferente. Siempre intento traerle talentos diferentes y como ustedes vieron un poquito de la entrada, eso un poco de las canciones que ya tienen. Pero hoy nos vamos a ir un poquito más trasfondo. Vamos a tener un conversatorio porque las chicas tienen una transición de su música, pero para no adelantarle un poco la historia, vamos a comenzar con ella. Le presento a Jade hola. y a Naya. Mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo se sienten? Genial. Mejor que nunca. Ay, Una pregunta para comenzar. ¿De dónde son ustedes y qué edad tienen? Nosotras somos francesas, bueno, nacimos en Francia y lo siento. Y crecimos y crecimos en las Islas Canarias, pero somos francesas y congoleñas. ¿Qué edad tienen? ¿Son hermanas? sí, somos hermanas, yo tengo 24. Yo tengo 23. Ah, ok, eres menor. Sí, yo soy la menor. Hábleme un poco de su carrera, hábleme un poco de ustedes. Que si yo le pregunto qué es Jade y Naya, ¿cuál sería su respuesta? A ver, nosotras somos dos hermanas, siempre hemos estado interesadas por todo lo que es el arte, que sea música, teatro, para ellas sobre todo. Ok, vamos a ir a ese ámbito, pero Sí, bueno, pues nosotras siempre hemos cantado desde niñas y un día sí, pues nos dimos cuenta que cantar juntas funcionaba y empezamos con la iglesia y ahí fue donde empezó el dúo. ok, pero yo quiero que para comenzar contigo, o vamos ya que tienes el micrófono, voy a comenzar. ¿Qué significa Jade y Naya para ti? Jade y Naya para mí es un dúo de hermanas que quiere compartir la pasión que tienen por la música con la gente y el amor de la música. Vale. ¿Y para ti? Bueno, diría lo mismo, pero también transmitir un mensaje que sería, se me fue la palabra en español, a ver si alguien la traduce, le lien, le lien fraternel, ese vínculo que tienes con tu hermana, que somos muy, muy cercanas. Ok. Ustedes son mitad congolesa, mitad española, pero nacieron en Francia. Ok. Exactamente. ¿Qué se sintió? Pero nacieron en Francia, pero crecieron en España. Claro. ¿Cómo se sintió haber crecido en España con esos toques de orígenes? Pues la verdad es que fue increíble porque ahí es totalmente diferente que en Europa, porque es Tenerife, son islas que además están situadas en África, no es como si fueran Ibiza, por ejemplo. Y claro, ahí hay una gran mezcla cultural, hay un gran vínculo con la música, con el arte en general, el teatro, la gente es mucho más cálida, sí, más abierta. Entonces, de verdad increíble, no sé si quieres añadir algo. Para ti. Que crecer allí fue para nosotras como una fuerza, porque justamente lo que Naya decía, que era que es multicultural, ahí tienes cubanos, ahí tienes venezolanos, muchos orígenes diferentes, Okay. y también pues ese vínculo con Europa también, o sea, es una mezcla, para mí nos representa mucho esa isla. Y cómo la canción que usted está escuchando ahí debajo son sus canciones en francés, pero esta que usted está escuchando en español. ¿Por qué la transición? ¿Y a qué se dedujo esa transición? Nosotras siempre quisimos cantar en español porque, bueno, crecimos cuando éramos niñas, pasamos toda nuestra vida en Tenerife, entonces es mucho más fácil de exprimirse en español, de cantar en español, estábamos mucho más a gusto con nuestras voces, la letra y todo. Y lo que pasa es que trabajamos con gente y también al estar en Bélgica, pues no les hacía sentido de que hagamos música en español, porque aquí para ellos no había mucha gente que escuchaba música en español. Y entonces nos atrevían y cuando dejamos de trabajar con ellos y al sacar un videoclip
que le dimos todo nuestro amor, nuestra vida, nuestra alma y no funcionó como nosotras queríamos, no sé, como tuvimos un declic y nos dijimos, pero en verdad, ¿por qué no hacer lo que de verdad queríamos hacer? En plan, sí, música en español, que eso es lo que más nos gusta. No, pero siempre pregunto eso porque realmente en esto de la música siempre influye mucho. Pero me gustaría saber, ustedes son hermanas, ¿qué familiar le influyó a ustedes? Porque supongo que eso viene de familia, ustedes tienen familiares artistas. ¿Qué familiar fue que le influyó eso de la música o el arte? Sí, eso sí lo puedo decir. Bueno, nosotras no tenemos bueno, nuestros padres no son músicos, o al menos lo intentan, pero, pero sí que siempre les ha gustado el arte, siempre nos han apoyado, que sea en la música, cualquier cosa que tenía relación con el arte, siempre nos han apoyado, que eso es una suerte, porque no Sí. No siempre todo los padres apoyan a sí, los hijos sí. en lo que quieren Tenían hacer. un cierto miedo, pero siempre nos han apoyado y pues nada, mi padre intentaba tocar instrumentos, mi abuelo toca piano. También tenemos nuestro abuelo de Tenerife, que él era un músico congoleño muy conocido, que tenían un grupo de música en el Congo ¿Cómo se llama? ¿O cómo se se llamaba? llamaba Congo Star. Ok. Ese que ustedes Y también de ahí abajo, ustedes saben que siempre mantenemos al día con la gente. sí, pues se llamaban Congo Star, llegaron a Tenerife a tocar justamente su música y jugaron también tocaron, mejor dicho, con un cantante súper conocido en el Congo que se llama Tabule Rochereau. Y nada, yo no diría que nos vino de ahí, pero siempre hemos crecido con O la sea, que música. tienen eso por dentro, eso es lo que te digo, ¿me Claro, entiendes? Siempre hay uno en la claro, familia que es tiene. verdad. Ok, ¿y qué significa para ustedes la música y qué quieren transmitir con ella a su audiencia? Bueno, yo contesto por Claro. mí. Para mí la música es algo inevitable, o sea, que siempre nos rodea. Yo no me veo, bueno, ese es el discurso que tiene mucha gente, pero es cierto, yo no me imagino mi vida sin música y también es una manera de expresar lo que uno tiene en la mente. Y para mí poder, lo que más me gusta en esto es que cuando te das cuenta que otras personas les has transmitido algo. Sí, Y eso es lo más bonito y a mí lo que más me, me retiene, no sé cómo se dice, pero lo que eso es lo que te más da, importante para más, mí. más Sí, importante es lo que tú lo que transmites tiene con ella. sentido, para mí tiene sentido, porque sí. ¿Y Vale. para ti? Bueno, la misma cosa que ella, claro, y también lo que me gustaría transmitir es ay Dios, que no me sale Sin la palabra. problema. Bueno, el hecho de ser auténtico y de ser vulnerable también, como dijo ella, transmitir algo, de saber que la gente siente algo cuando escucha tu música, que sea una música triste o una música donde puedes bailar. El hecho de que una persona pueda viajar, porque eso es lo que a mí me gusta cuando escucho música, es que ya no pienso en mis problemas, o si pienso en mis problemas solo voy a bailar, me voy a desahogar, y eso es lo más bonito de la música, que puedes olvidarte de todo lo que te pasa en tu vida, de las cosas cotidianas y vivir un momento de verdad muy fuerte. Notando que tienen esa pequeña, porque siento que cuando hablan español tienen una cierta alimentación muchas veces de exprimirse. Sí. ¿Cuál ha sido la dificultad que han tenido, que se le ha presentado en este cambio de francesa a española? Pues la verdad es que nosotras nos quedamos con el vocabulario de niñas bueno, yo cuando me fui tenía 10 años, ella tenía 11, yo volví un añito, pero bueno, nos quedamos con un vocabulario de niñas y adolescentes. Entonces yo creo que sería más difícil como para exprimirse de la manera que nosotras deseamos y es algo que estamos trabajando, leyendo libros, poesías, como decíamos antes, escuchando un montón de música porque claro, queremos mejorarnos, pero es verdad que de momento estamos un poco limitadas por el vocabulario. Ok, pero la misma pregunta te la haría a ti también. Ay, dime. Esa pregunta es, ¿cuál fue o ha sido la dificultad que han tenido en su música en el cambio de francés a español? Sí, pues lo que ella decía, que es lo del tema del vocabulario, que sí es cierto que sabemos lo que queremos exprimir, pero no siempre tenemos las palabras. Entonces, ahora el trabajo es nuestro, que es practicar, leer, escuchar más cosas, pero también yo diría que más del lado
con la audiencia, diría. Eso también fue no un límite, pero más un miedo que nosotras, bueno, Que dejen de consumirla o sí, algo porque así. el público que nosotras teníamos era totalmente Sí, casi solo francés. Entonces, ¿qué van a pensar esas personas? Van a, ¿sabes? Siguiendo por esa Sí. línea, ¿cómo eso le iba a preguntar? ¿Cómo ha aceptado su público, su fanaticada? Porque ya usted tiene un cierto público que consume su música. ¿Cómo ha aceptado esta transición de francés a español? Pues la verdad es que bastante bien, nosotras estábamos súper sorprendidas, igualmente hay mucha gente también que nos ha dejado de seguir, porque es normal y a nosotras eso no nos asustó, porque siempre hemos querido hacer lo que nosotras queremos antes de hacer lo que la gente espera de nosotras. Entonces eso es algo que no nos da miedo y lo entendemos que hay mucha gente que deje de seguir, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues hemos recibido un montón de cumplidos en plan, pues ustedes se escuchan mucho mejor en español, se nota que están mucho más a gusto, me gusta mucho más esto. La gente con quien trabajábamos en el estudio lo decían, pero es que no tiene nada que ver lo que hacían en francés y en español. Se nota que tendrían que haber hecho esto desde el principio. Se siente que lo hacen más de corazón. Claro, y eso es verdad, eso no tiene precio, la O sea, verdad. que usted se sentía un poquito más forzada a hacerlo en francés. Es que sí, bueno, siempre nos ha gustado el francés, pero es mucho más complicado, no fluye, ¿sabes? En español, para mí, eso es mi punto de vista, las palabras son mucho más bonitas, más románticas, más profundas. Cuando tú dices algo en español es como que te toca de verdad. En francés puede tocarte, pero tienes que escribirlo como un poeta. Sí, pero una pregunta, ¿no será porque quizá para ti es un poquito más fácil el español que el francés? Porque yo pienso, como yo soy un fiel oyente de todo tipo de música, Claro. sea en inglés, aunque no entiendo mucho, en francés que lo entiendo, español, que es mi lengua, yo siempre suelo llevar que los mensajes, no importa la lengua que lleguen, siempre Es llegan, verdad. siempre llegan. Pero por eso pregunto que cuál han sido las reacciones de ellos, porque siempre los fanáticos son los que hacen que el artista no haga cambios Es verdad. por miedo de su reacción. Claro. Pero para seguir, vi que tuvieron una presentación, hablen un poco de su presentación. ¿Cuánta presentación ya han tenido? Un montón. Bueno, nosotras quisiéramos tener mucho más, pero hemos tenido bastantes, no podría decirte un Pero número así. aquí en Bruselas. Sí, solo aquí en Bruselas. Estoy pensando, pero sí, en Francia también, en Ok. París, pero en general siempre Y es en su última Bruselas. presentación fue la que tuvieron en Spirit. Sí, exactamente. Hicimos una presentación en el Espíritu que era para para gasolina, Sí, una Gasolina, fiesta. Mauricio, sí, yo Exactamente. conozco. Fue fantástico, a nosotras nos encantó y nos gustaría mucho más hacer en Barcelona, en Latinoamérica, en las Islas Canarias también. Ah, no, pues entonces esperemos ser parte de eso, señores. Llámenlo, Claro, vamos a que sí, trabajar, vamos a claro que sí. trabajar. Ahora, le tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes hacen, cómo equilibran la vida personal, la vida de hermana y la vida de artista? Bueno, pues es difícil, no te voy a mentir, porque nosotras somos 100% independientes, lo hacemos todo solas, que sea desde videoclips, Gracias a Dios. photoshoot, claro que sí, como comentábamos antes, que por ahora hemos aprendido, a ver, nosotras hace 5 años que estamos en esto, en la música, y hemos visto equipos y ahora estamos solas. Y hemos aprendido bastante como para poder hacer ciertas cosas. Y cuando el momento venga, cuando el momento llegue, pues claro, habrá que agrandar el equipo y nosotras no estamos cerradas a eso, pero sí que es difícil mantenerlo todo porque trabajamos. Tenemos nuestras vidas Claro, personales. claro. Sí, por eso pregunto que cómo equilibran, porque supongo que o una tiene pareja, la otra es soltera, la una trabaja, la otra tiene más, porque eso es la vida. Cada persona está diferente. ¿Cómo ustedes Claro. hacen Pues ese la verdad es equilibrio? que nosotras todos los domingos hacemos un planning, porque sin eso es que no vivimos, porque no vamos a hacer nada. Y sobre todo el hecho que somos dos, además, no solo que tú eres, porque un artista solo ya es difícil de trabajar y hacer tu música y ser tu manager y tu director artístico y Sí, no, la pregunta que viene atrás que seguimos con perfecto. esa. Pero cuando eres dos es todavía más difícil porque como tú dijiste, ella tiene su novio, su trabajo, yo tengo el mío,
etcétera. Entonces estamos obligadas a hacer un planning cada semana, decirnos, bueno, este día hacemos esto. Sí, mucha disciplina y no es fácil, la verdad, porque algunas veces una está cansada, una quiere quedarse durmiendo, la otra quiere trabajar. Quiero trabajar. Pero por suerte somos dos y cuando una quiere dormir, la otra la despierta. Hay mucha voluntad. ¿Y cómo se siente ser un dúo de hermanas en esta industria, perdón? Yo pienso que es una suerte porque nosotras nos llevamos muy bien y es una fuerza porque todo lo vivimos juntas, o sea, lo malo, lo bueno, y como somos tan cercanas, tan unidas, pues es como llegar y tener más confianza, ¿sabes? Eh, para mí es súper, o sea, yo no sé si me habría lanzado sola. Yo creo que cada una Ustedes se dan fuerza. empuja a la otra y como decía ella por la pregunta de antes, pues cuando una está durmiendo, la otra la despierta. ¿Y tú cómo te sientes? Pues yo la verdad es que diría la misma cosa, yo creo que es una fuerza de no estar sola, porque además es tu hermana, nos llevamos súper bien, porque hay hermanos que no se llevan, pero nosotras somos como mejores amigas, entonces, sabes, cuando tú llegas y sobre todo como mujer, llegas a un estudio, está lleno de hombres o a un sitio, está lleno de hombres, te puedes sentir como intimidada, pero el hecho de que no estás sola, de que tienes a alguien, no sé si es muy difícil, pues tu hermana te va a ayudar, te va a decir no pasa nada, va a salir bien o tal, pues lo mejor es una suerte, una bendición. Ok, ¿y cómo conllevan ustedes, entrando un poquito más lo personal, cómo conllevan ustedes su vida de pareja, su vida normal, sabiendo que van a un estudio donde hay simplemente, porque en esta vida, en este mundo de la música, lo que hay, la mayoría son hombres. Muy pocas mujeres hay, y las que hay están rodeadas de hombres. Entonces, Claro. ¿cómo ustedes logran Vale, eso? No sí. sé si se le puede decir. Pues es verdad que no es fácil porque como tú dijiste es un mundo lleno de hombres, casi no hay mujeres, pero yo creo que es una cuestión de confianza, de verdad, cuando tienes una pareja tienes que confiar en ella y tú también ponerte límites, pero cuando hay confianza pues yo creo que no pasa nada, pero es difícil, yo creo. ¿Para ti es difícil? Yo vengo a trabajar solo, a mí no me hablen de... Yo solo veo personas trabajando, o sea, desde a partir del momento en el que Sí, te siento... pregunto, y perdón que te interrumpa, te pregunto porque tenemos que saber algo que nosotros, por ejemplo, yo me levanté temprano esta mañana, yo me levanto a trabajar, yo vine a hacer una entrevista de ellos, pero muchas veces la persona que está a nuestro lado no tiene ese mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene que tener el amor que nosotros le brindamos a nuestro proyecto. Entonces, por eso le pregunto. Si se le hace difícil, porque no es lo mismo tú conllevar a ser pareja como hombre de una mujer, a ser mujer trabajando en un mundo de hombres. Entonces, tu punto de vista, ¿cómo te sientes y cómo se trata? Aparte de que sea trabajar, claro está. Sí. Pues mira, yo creo que tengo una pareja que es muy comprensiva. Él me conoció cuando yo hacía esto. Y yo pienso que, como decía Naya, la confianza es lo más importante. Y la verdad, no me lo has preguntado, pero nosotras no pienso que hayamos vivido momentos con hombres que sean tan, ¿sabes? Después yo... Porque, perdón que te interrumpa, pasa no nada. necesariamente no es porque vayan a insinuar, Sí, no sí. necesariamente, sino porque estás. Por Sí, ejemplo, pero- hoy están ustedes, pero yo, por ejemplo, tengo equipo que puede aparecer 4, 5 o 6 hombres. sí. No trabajo con chicas, entonces a eso me refiero. Sí, sí, Te sí, llevo a sí. un estudio y en ese estudio hay 7, 8, 9 hombres, aunque todos ellos quieran trabajar contigo musicalmente, tu pareja muchas veces no va a Claro. ver que tú un post que subas en las Sí, 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 redes, sí, sí. una historia, sea simplemente por trabajo. Claro. Entonces, como muy pocas veces le hago entrevista a chicas, por eso me permito de hacer esa pregunta a Es ustedes. interesante Sí. como pregunta. La pregunta a mí me parece súper interesante y es cierto, yo creo que no hay mucha gente que sabe bien gestionarlo, porque es verdad que puedes malinterpretar todo, ¿sabes? Como tú dijiste, llegas, eres una mujer, hay 7 hombres en un estudio contigo, pues tu novio, yo puedo entender que no esté tranquilo, pero yo creo que tienes, como dije antes y como dijo Jade, la confianza tienes que tenerla y poner el ego de lado y entender que es trabajo y que si tú haces confianza a tu mujer, todo tiene que salir bien. Pero luego, lo que quería añadir, que no tiene nada que ver con la pregunta, pero es que es cierto que es un sitio donde
nunca sabes si la persona de verdad quiere trabajar contigo por tu música o porque nada más eres una chica guapa. Bueno, guapa, que le parece guapa a una mujer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que eso ha pasado mucho, que trabajamos con gente y no es que vayan a hacer algo súper raro, pero igual sientes que, Que no están 100% por el trabajo. claro, que él está aprovechándose de la vida, ¿sabes? Por eso pregunto siempre, Claro. porque realmente sabemos que habemos con pareja, habemos solteros, entonces nunca se sabe lo que tiene la gente detrás de la mente. ¿Me Claro. entiendes? Y para seguir un poquito esa línea, ya que estamos hablando de estudio, ¿usted tiene algún tipo de ritual de organización para grabar? Si se le puede decir. En el estudio. En el estudio, claro. Pues la verdad es que nosotras somos bastante libres, o sea, no nos ponemos límites o no tenemos una rutina específica en plan, bueno, ahora vamos a hacer esto, esto, esto. Dejamos más fluir hasta cuando creamos y escribimos nuestras canciones, las vamos a escribir Escriben las solas. dos. Sí, escribimos Ok. las dos, juntas, separadas. No tenemos ninguna rutina. Justamente intentamos de cada vez crear de una manera diferente para descubrir algo nuevo cada vez, porque si cada vez haces lo mismo, pues te pones como en una caja y te limitas. No sé si quieres añadir. No, yo iba a decir, Lo mismo. estoy de acuerdo porque trabajo contigo. Lo único que diría, a lo mejor calentamientos vocales, que es muy importante en el estudio, lo intentamos, pero no, igual. Ok, y ya para salirnos y ir un poquito terminando, ¿cómo se siente representar el origen congolés y español a la vez? Pues para nosotras es casi diría lo más importante, porque yo pienso que falta, que el Congo tiene muchas cosas que enseñar, que sea a nivel de la música, que sea de la cultura, que sea de todo. O sea, nosotras estamos súper orgullosas de poder tener tantos orígenes, tantas culturas, tantas... A ver, nosotras somos una mezcla y es importante poder compartirla y sí, hay demasiadas cosas que mostrar al mundo. Ok, súper. Pues yo, nada, un orgullo también de poder representar un sitio y yo creo que tienes que estar orgullosa de dónde vienes, porque de dónde vienes gracias a dónde vienes vas a ver a dónde vas. Y como dijo Jade, pues musicalmente y culturalmente el Congo tiene muchísimo que ofrecer y la gente, bueno, aquí en Bélgica y en Francia eso la gente lo sabe, pero en el mundo en general como no sé, en Latinoamérica, España, los Estados Unidos, no creo que la gente lo sepa necesariamente. Y lo más interesante es que el Congo está muy relacionado con, bueno, con Latinoamérica por lo, ¿cómo se dice? Esclavage. Por el clavaje, el Esclavaje, clavitud. sobre todo con Cuba, que hay casi todos los congoleños se fueron a Cuba y Cuba también es un país muy musical, ¿sabes? El Congo es como el centro de la música en África. Claro. Todos los africanos escuchan la música congoleña y poder, sí, la rumba, poder mezclar eso con la cultura, perdón, española y Te salió de la congolesa ahí. ¿viste? Me emocioné. No, pues yo creo que es increíble. Hay mucho que compartir musicalmente, sobre todo. Bueno, le voy a preguntar dos cosas para cerrar. Sí. Si tienen un mensaje para darle a las chicas que son artistas, que quisieran ser artistas, aunque no tengan la misma suerte que tuvieron ustedes, que son hermanas, que están solas, no tienen a nadie, ¿cuál sería el mensaje que ustedes le podrían dar a ellas? Yo diría que no tienen nada que perder, o sea, la vida es corta y que yo entiendo que esas personas puedan tener miedo, pero lo más difícil es vivir con ¿cómo se dice? Regret. Con el lamento. Con lamento. Y no vas a perder nada por intentarlo, o sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Yo iba a decir justamente la misma cosa. No, de verdad que en plan no hay que pensárselo demasiado y hay que hacerlo y también, bueno, como mujer ser cuidadosa porque hay mucha gente que se acerca a ti para proponerte cosas porque ellos saben que se pueden aprovechar y hay que ser inteligente y saber lo que vas a aceptar, lo que no vas a aceptar y
y ser auténtica y sobre todo pues hacer lo que te sale de corazón. O sea, es muy pasteloso decir eso, pero es verdad, no, como dijo Jade, la vida es corta, así que no hay que pensarlo demasiado. Bueno, un buen mensaje, chicas. Ustedes están con ese. Cójanlo, cojan y pónganse a cantar, hagan su carrera. Claro No, que sé, no necesariamente puede ser artista, puede ser manicura, puede ser masajista, puede ser Claro. lo que ustedes quieran, nada más hay que ponerse. Mire, Floppy TV Show comenzó de cero y tranquilo, tiempo al tiempo. Exactamente. Y si tienen un mensaje que darle a su fanático, a sus oyentes, ¿cuál sería? Pues agradecerlos, porque sin esa gente tú no eres nada, y eso lo dicen todos los artistas, pero es la verdad, sin la gente que te escucha, no estarías haciendo la música, haciendo los conciertos, y es una bendición de tener a gente que te da amor, que te da apoyo, y no hay que tomarlo por, ¿cómo se dice esto? No hay que tomarlo por... Aquí. Uy, aquí, ¿cómo se dice? Bueno, no hay que creer que son cosas normales, porque no es normal que alguien te esté dando amor, te esté compartiendo. Siempre hay que ser agradecido. Eso es importante. Sí, yo diría también gracias por todo. Igual que para nosotras es muy importante que sigan siendo como son, que nos sigan enviando mensajes, comentarios, porque nos llega al corazón y nos motiva a seguir haciendo lo que hacemos, aunque pienso que aunque no hayan personas, lo habríamos hecho igual. Y también que va a salir un proyecto... Ay, lo siento. ¿Cómo se dice? Pero Me robó la entonces, idea. ya que se quedó ahí, hable un poco de este proyecto que viene. Sí, pues nosotras estamos trabajando para poder, yo cruzo los dedos, que salga un nuevo proyecto, que ya hemos sacado un EP, un preview, que son 3 títulos que ya salieron, pero este veranito a ver si algo sale. Estamos preparando. Entonces, Estamos preparando y tenemos un videoclip que va a salir dentro de poquito. Ok, y no pueden dar el adelanto de cómo se llama el videoclip. se llama Bye, es una de las 3 canciones que sacamos y nada, hicimos el videoclip, está muy cool, así que quédense al tanto. Ya ustedes saben, señores, muchas gracias a ustedes por haber participado. Como ustedes saben, siempre tratamos de traerle los nuevos talentos, la nueva camada, cuando ustedes saben lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo, pero siempre tratamos de dar espacio para que ellas puedan, no ella, ellos, porque siempre trato de traer todo tipo de talento, sea emprendedores, sea artista, sea productor, no importa, porque estamos tratando de crear un movimiento. Y ustedes saben que el movimiento no se logra desde su casa. Salga de su casa a trabajar, no hay que hablar mucho. Tienen un mensaje para la fanática de Floppy TV Show, manden un saludo. Saludos. Muchas gracias por seguir. Sí, gracias por escucharnos. Un beso grande. Ya ustedes saben, señores, Floppy TV Show presenta. Muchas gracias, chicas. C'est trop tard pour être désolé. Désolé, je dois m'en aller, t'en as trop fait, trop fait. Je n'étais qu'un trophée, trophée. T'as déconné. 5 horas en un día medio gris. Ahora porque todos piden pa' salir. Llevo toda la noche enterita pensando cómo hacer un hit, no me vayan buscando. Le pido a Dios que se vayan pegando. Le pido a Dios que se vayan pegando. Después será tarde. Y yo que tengo síndrome de héroe, te quiero salvar. Es muy injusto, la vida me asusta. Si tú me das, yo te devuelvo 1000 veces. Como un G de verdad. Aunque parece estúpido, dar mucho no me asusta. Es difícil de controlar esta ola que se vino por acá. Tengo sentimientos que nunca se me van. Tengo sentimientos que me cuestan explicar. Es difícil de controlar esta ola que se vino por acá. Tengo sentimientos que nunca se me van. Tengo sentimientos que me cuestan explicar.